Y es que también esta semana salió una noticia porque resulta, bueno, no sé para empezar si sepan, pero la gente que usa Node.js sabe perfectamente cuál es este problema. En Node.js no existe la API de fetch. La API de fetch es esta que a nivel de browser o de frontend en JavaScript nos permite hacer solicitudes HTTP, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente si tú usas Axios en el frontend o cualquier otra librería con algún framework de JavaScript, para hacer solicitudes usas fetch en el fondo, ¿no? O el XML HTTP request. Esa es una API, o sea, es decir, al final es una API, es una implementación. Y lo curioso es que pues desde hace muchos años en Node no existe esa API, ¿no? O sea, tú pensarías, bueno, si Node es JavaScript y en el navegador tenemos JavaScript, pues ¿por qué no existen las mismas cosas, no? Por ejemplo, en Node no existe todo el concepto del DOM, porque pues al final no es un, digamos, es un motor de backend, ¿no? Entonces en el backend pues no existe un DOM. Pero cosas como el fetch era de esas cosas que todo el mundo decía, ¿por qué no existe fetch en Node.js, no? Entonces, a raíz de eso, digo, sí tenemos, por ejemplo, la clase o el método de HTTP request, si no me equivoco, el objeto, y es el que, digamos que de forma nativa nos permite hacer solicitudes HTTP, pero obviamente no es lo mismo que utilizar un fetch, que pues, es mucho más intuitivo, por decirlo así. Entonces, pues esta semana anunciaron el equipo de desarrollo de Node.js que por fin van a añadir el API de fetch. Entonces va a ser posible poder utilizar literal fetch y la URL. Y obviamente saben que esto es una promesa. Entonces, no una promesa de que va a existir, sino promesa de concepto ahí en desarrollo, ¿no? Vas a poder utilizar fetch para poder hacer solicitudes HTTP. Hay soluciones, por ejemplo, Node Fetch, creo que se llama una librería. Está Axios, que es quizá la más popular. O sea, hay varias librerías que, digamos, simulaban el comportamiento de fetch, pero no eran nativas. Entonces mucha gente se preguntaba, pues, ¿cuál es la recomendación, no? O sea, ¿utilizamos el fetch nativo o las librerías, no? Y pues la respuesta que ahí comentan, pues los que se encargan de mantener el proyecto de Node.js es que pues uses la que te sirva, ¿no? Al final ya tienes la posibilidad de utilizar fetch de forma nativa y que también lo puedes utilizar a nivel de top level, es decir, puedes utilizar un await en Node.js sin la necesidad de declarar una función primero y hacerla asíncrona, ¿no? Entonces, bastante interesante, y de hecho justamente vi un tweet de uno de estos cuates, se llama Miles Borins, que es parte del equipo de, pues digamos que de desarrollo o que mantiene el proyecto de Node.js. Pues porque hay muchas características que, por ejemplo, sí, algunos le empezaron a criticar, ¿no? Por ejemplo, ven que está también Deno, ¿no? Este otro motor. Deno surgió justamente por la necesidad de tener ciertas características a nivel de backend con JavaScript que son estándares en el frontend con JavaScript y el navegador. Al final, digo, la verdad es que yo les preguntaría, ¿quién de ustedes ha programado en Deno, no? O sea, si yo creo que no mucha gente programa en Node.js, yo creo que todavía en Deno menos, ¿no? Entonces, Deno era como la solución de vamos a arreglar todo lo que Node.js no tiene o le faltó en su momento, pues para tener una alternativa, ¿no? Y resulta que pues ya con el tiempo pues Node.js ha ido implementando justamente las características que le faltaban, que Deno de alguna forma presumía, por así decirlo, o decía que tenía características que Node.js no tenía. Entonces aquí, por ejemplo, hay 3 muy solicitadas por toda la comunidad, ¿no? Uno es los JSON Modules. ¿Qué significa los JSON Modules? Esta de hecho es una especificación que está todavía en revisión para poder ser liberada este año.
Pero es básicamente la posibilidad de importar módulos en Node.js o ahora en JavaScript, que son objetos o elementos o archivos JSON. ¿Qué pasa? Pues que actualmente si tú usas un import, solamente puedes importar archivos JavaScript. Y si usas React o TypeScript, pues puedes utilizar eso para TypeScript. Pero no podías importar tal cual un archivo JSON, ¿no? O sea, no de la misma forma, digamos, técnicamente. Entonces, ahora esto ya va a ser posible también en Node.js. El tema de los HTTPS imports también es parte de lo mismo. Es decir, de hecho, no sé si ustedes usan Node.js, ven que utilizamos el típico require, ¿no? Esa es una implementación que se hizo exclusivamente para Node.js. No está en la especificación de ECMAScript tal cual. Entonces, o sea, es algo que, por ejemplo, no puedes utilizar en el frontend, ¿no? Es solamente algo que existía en Node.js, que en su momento, pues sí, fue bastante bien recibido, pero porque no usábamos imports o lo que le llamaban ECMAScript imports en el browser, ¿no? Entonces, ahora que ya todo el mundo usa import-export en JavaScript en el navegador, pues también ya se puede utilizar en Node.js. Y por último, pues tenemos fetch, ¿no? Que era como que la cerecita que faltaba. Que cómo era posible que no podías utilizar fetch en Node.js, ahora sí ya es posible. Entonces, o sea, son de esos chismecillos. Aquí le echan un chorro de hate a este cuate, de gente que dice, no, pues sí, qué nuevo, ¿no? Deno ya lo tiene, o etcétera. Pero pues yo no le veo ningún problema. Digo, si al fin de cuentas ya utilizas una librería para hacer solicitudes HTTP, pues síguela usando, ¿no? Ahora sí que usa lo que más te guste. Entonces, pues sí, también estuvo interesante esa noticia en esta semana.